Bendiciones, bendiciones y shalom. Saludos aquí nuevamente, saludándole a ustedes en este momento y la verdad que pues para mí es un gozo compartir esta versión que pues yo quisiera que por lo menos muchos pudieran conocerla y tenerla. No le hago publicidad, pero sí la recomiendo porque tengo varias versiones, como les digo, tengo de diferentes versiones de la palabra, pero esta pues me ha gustado porque está muy actualizada, adaptada al hebreo. Tiene algunos errores, algunas cosas de pronto. Todas las versiones tienen errores, no hay ninguna que no tenga un error, pero se entiende mucho mejor el mensaje por esta versión, así que pues se las recomiendo. Vamos a compartir en el Brit Hadashah, en la carta de los Romanos. Vamos en el capítulo 8. El día de ayer, en el capítulo 7, en el anterior video que subí, pues es un poco complicado. Estuve con mi esposa, estuvimos revisando ese capítulo. Ha sido muy manipulado. Realmente ha sido otro. Luego vamos a hacer un video donde hablemos de ese tema. Y se ha distorsionado mucho, en otras versiones se ha cambiado mucho, así que les recomiendo mucho que estudien siempre con diferentes versiones para que podamos comprender el mensaje, porque se distorsiona a la hora de la traducción. Entonces mucho ojo y mucho cuidado. Hay que orar mucho. Bueno, Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso, por este momento, por este tiempo que tú nos permites disfrutar, leer tu palabra y sobre todo compartirla, que es lo más importante. Como tú nos enseñas, Yeshua, que dijiste que qué hacemos cuando tenemos una luz, y lo que hacemos es compartirla y mostrarla para que todos puedan verla. Así que eso es lo que estamos haciendo, Padre eterno. Guíanos, Adonai, guíanos por esta escritura, nuestro Adón, nuestro Yeshua, Hashem, Baruch Hashem, Adonai. Bendecimos tu nombre y ponemos este tiempo y esta lectura en el nombre de Yeshua. Amén. Perdón. Dice el capítulo 8 así: por lo tanto, sigue hablando de la Torah, ¿no? Los que son justificados por medio de los que quieren ser justificados por medio de la Torah, dice: por lo tanto, no hay culpabilidad. Es decir, en otra versión dice: no hay condenación para los que como el Mashiach Yeshua caminen. Es decir, para los que caminen bajo la Torah, ¿no? Bajo sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos. No en la carne, sino de acuerdo al Ruach, al espíritu. Recuerden que el apóstol Pablo ya dijo que la Torah es de Ruach, de espíritu, porque la Torah, que es Ruach Hayamin, en espíritu de vida, en Mashiach Yeshua me ha liberado ella de los deseos del pecado y de la muerte. En Yeshua, ¿no? Ojo, nótese eso. Porque lo que no podía hacer la Torah por sí sola, porque se debilitaba por su poder por causa de mi carne, lo hizo Yahweh, Yuhei Bajei, Hashem, enviando a su Hijo en semejanza de la carne de Hataj, de pecado. Y por causa del Hataj, del pecado, condenó al Hataj en la carne, para que se establezca la Sedaká HaTorah, la justicia de la Torah en el caminar de ustedes, no a la manera de la carne, sino según el Ruach. Porque los hijos Habasar, dice, los hijos de la carne, se pronuncian en palabras de la carne, y los hijos los Benei, dice aquí, los Benei Har-Ruach, los hijos del Ruach, en las palabras del Ruach. Porque los pensamientos de la carne es muerte, y los pensamientos del Ruach es Hayim, es vida y Shalom, es decir, la Torah. Cuando dice Ruach, aquí en este caso, está hablando de la Torah, que es vida y paz, Shalom. Porque los pensamientos de la carne aborrecen a Yahweh, porque no se someten a la Torah de Yahweh, aquí lo está explicando, y en verdad no podrá. Todos los que en la carne están fundados no pueden hacer la Ratzon, esto ya lo hemos hablado, la voluntad de Yahweh. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Pues la Torah, guardar sus mandamientos, obedecer sus estatutos. Pero ustedes no están en la carne, sino con el Ruach, si es que el Ruach de Yahweh está en ustedes, porque habita dentro de ustedes. O sea, está confirmando si es que el Ruach de Yahweh, de Hashem, de Yud-Heh-Vah-Heh, está en ustedes, porque habita dentro de ustedes. Porque el que no tiene el Ruach, HaMashiach, el espíritu del Mashiach, no le pertenece a él. Y si el Mashiach está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado,
y el Ruach Hayim, el espíritu de vida, por la justicia. Y si habitan ustedes el Ruach del que levantó a Yeshua de los muertos, el que despertó a Mashiach de entre los muertos, él también les dará a ustedes vida a sus cuerpos de entre los muertos a través del Ruach que habita en ustedes. Amén. Por lo tanto, hermanos, no debemos nosotros nada a nuestra carne, para que vivamos de acuerdo a la carne. Porque si viven de acuerdo a la carne, ustedes morirán. Y si por medio del Ruach hacen morir los deseos de la carne, larga vida tendrán. Es decir, cuando está hablando del Ruach, está hablando de la Torah. Y si por medio de la Torah, que es de Ruach, de espíritu, hacen morir los hechos de la carne, larga vida tendrán. Todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh son hijos de Yahweh. Porque no recibieron ustedes Ruach, es decir, un espíritu de esclavitud para volver a tener temor. Pero sí recibieron ustedes espíritu de juicio de hijos, y por lo cual nosotros proclamamos Abba Avinu, Padre nuestro. Y el Ruach, él es el que testifica a nuestro Ruach que hijos de Yahweh somos. Acuérdense que el Ruach es un espíritu, nosotros tenemos un espíritu y el Eterno nos deposita su espíritu dentro de nosotros. También es el Ruach de Yahweh que está hablando aquí. Repito, y el Ruach en el 16, y el Ruach, él es el que testifica a nuestro Ruach, a nuestro espíritu, que hijos de Yahweh somos. Y si hijos somos nosotros, también somos herederos. No solamente herederos, herederos de Yahweh junto con el Mashiach en la herencia, si sufrimos con él, de manera que también seamos honrados con él. Porque yo digo que los sufrimientos con él en este tiempo representa. No se compara con la kabod, con la esplendor, con la gloria que será revelada para con nosotros. Porque la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Elohim. Porque la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria, del esplendor, de la kabod, de los hijos de los hijos de Elohim, porque ella será liberada de la corrupción de que la esclaviza y disfrutará la libertad acompañada de la kabod que los hijos de Yahweh tendrán. Es decir, nosotros vamos a tener esa gloria también, ese esplendor, porque nosotros sabemos que toda la creación gime y sufre dolor hasta ahora, y no tan solo ella, sino nosotros mismos que tenemos dice aquí, las primicias del Ruach. También gemimos en nuestras nefeshot, en nuestras almas, mientras esperamos nuestra mishpat habanim, hijos por un juicio, una adopción, dice aquí, es decir, por la redención de nuestros cuerpos, porque fuimos salvos en esta esperanza. Tikvah, esperanza, pero la esperanza que es visible a los ojos nuestros no es esperanza. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre esperará en algo que ve? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo esperaremos. Y también el Ruach nos ayuda en nuestras debilidades, pues nosotros no sabemos hacer oraciones de la manera que debemos, pero el Ruach mismo implora por nosotros con profundos gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe exactamente lo que el Ruach está pensando, porque sus ruegos por el pueblo de Yahweh van de acuerdo con la voluntad, con la razón de Yahweh, con la Torah. Y he aquí nosotros sabemos que los que aman a Yahweh, a los llamados en su consejo, todas las cosas ayudan para bien a ellos. Amén. Porque los que él conoció de antemano, los designó para que ellos sean semejanza de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y los que él designó, a estos también los llamó. Y a aquellos que llamó, también les dio su sedaká, su justicia. Y a los que él les dio sedaká, justicia, también honrará. Y ahora, ¿qué diremos sobre esto? Si Yahweh está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, ¿verdad? Nadie nos hace frente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, sería posible que habiendo dado a su Hijo,
¿no nos daría todo lo demás también? Así que, ¿quién testificará en contra de los hijos de Elohim, de los escogidos de Elohim? A ellos Elohim les ha entregado su sedaká, su justicia. ¿Y quién es el que los ¿quién es el que los culpará? Es el Mashiach Yeshua quien murió y ha sido levantado de entre los muertos y está sentado a la mano derecha de Yahweh. Y él es quien implora por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Elohim? La estrechez, la angustia, el problema, el Sará. La Sará, ya hemos hablado de ese tema, en la Parashá se enseñó que eso viene siendo lo que tradujeron como la lepra, la aflicción, la angustia. O Mexuká, angustias, estrechez, o Shamat, o exterminio, devastación, o Raaf, hambre, o Erya, desnudez, o Sakenah, peligros, o Jeret, espada, cuchillo. Como está escrito, por tu causa somos entregados a muerte, todo el día somos considerados como ovejas para el matadero. Eso está en Salmos 44:22. En todas estas cosas somos altamente fuertes por medio del que nos ha amado. Y estoy seguro yo que ni la muerte, ni la vida, ni los malajín, ni los mensajeros, ni los demonios, imagínense, ni poderes, demonios no, los dominios, estamos hablando de los malajín, o sea, ni la muerte, ni la vida, ni los mensajeros, ni los dominios, ni poderes, ni lo presente o lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es por medio del Mesías Yeshua, nuestro Adón. Amén. De verdad que cada vez que leemos este libro, esta carta a los romanos, es muy, muy alentador, ¿no? Lo que nos dice el apóstol Shaul. Qué bueno que haya dejado el apóstol estos escritos. Ahora yo quiero, un poco largo, ¿verdad? Hay muchas cosas que decir de acá, pero quiero que entiendan cuando el apóstol Pablo habla de amor, el amor de Elohim, el amor, ¿qué dijo Yeshua de esto? Cuando dijo, si ustedes no aman, cuando él, supuestamente el cristianismo dice que, según la teología, ¿verdad? Según los pastores y los líderes religiosos de la actualidad, los que se encargan de llevar el mensaje, dicen distorsionadamente, voy a decirlo así, con toda la responsabilidad, distorsionadamente dicen que Jesús vino a resumir la ley y los profetas en amar a Dios y amar al prójimo. Él no está diciendo que los demás mandamientos, como el no tener relaciones cuando tiene la mujer el periodo, o como no hacerse tatuajes, o como no robar al vecino, como no codiciar, todos esos mandamientos que están allí, como no usar balanzas malas, como no hacer trampa, como el chisme, como todo lo que dice la Torá, todo eso es importante, pero él dijo algo más importante, el amor. Si no hay amor, no se guarda la Torá, porque la Torá se resume en amor. Entonces, cuando está hablando aquí el amor de Elohim, que es por medio de Yeshua, nuestro Adón, está hablando que nada nos va a separar nunca de qué, de la Torá del Eterno, del amor que Él nos dejó, esa Torá. Porque si nosotros aprendemos, por eso es que Él está diciendo aquí, o sea, la fórmula es Yeshua más Torá. Si aceptamos la Torá, como hacen un grupo de los judíos farisaicos o de los judíos rabínicos, que aceptan la Torá, pero no aceptan a Yeshua como Mashiach, esa no es la fórmula correcta. Y el cristianismo, ¿verdad?, de actualidad, o las religiones, aceptan a Yeshua, o como se conoce como Jesús, Jesucristo, pero no aceptan la Torá. Entonces tampoco es la fórmula. La fórmula es Yeshua, aceptar a Yeshua y aceptar que Yeshua es Mashiach y aceptar la Torá. Eso es la fórmula que el apóstol Pablo nos está enseñando. Hasta ahorita hemos visto nada más algunos aspectos que el apóstol Pablo nos está dando, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos un espíritu que dice Abba Avinu, que él clama Padre nuestro Padre. Entonces, ese espíritu, ese Ruach
que nos da a nosotros la fuerza, el aliento de levantarnos, de hacer las cosas día a día, de que cuando usted vaya a su trabajo o a alguna reunión o algún sitio a hablar con alguien, a reunirse con sus amigos o con su novia, su novio, con su esposo, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Cuando usted hace una reunión y todo eso, cuando usted está en un lugar, usted cumple, ¿verdad?, la Torah también allí, en todas partes donde usted esté, porque usted debe cumplir los mandamientos, ¿verdad? El amor, todo lo que dice allí, ¿verdad? No hacer cosas malas contra las personas, porque el apóstol Pablo nos está diciendo en esta parte, en este capítulo tan importante, que se lo recomiendo que lo vuelvan a leer, dice, ya no hay culpabilidad para los que como el Mashiach caminen. Esto, tenemos una responsabilidad nosotros, que caminar como el Mashiach. ¿Cómo caminó él? ¿Conforme a qué? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la razón que habla aquí el apóstol Pablo? La Torah, las instrucciones del Padre, del Eterno. Como les digo, yo sé que ustedes no van a querer darle like porque no les gusta de pronto lo que estoy diciendo, pero es que yo no le encuentro otra forma de verlo. Si ustedes quieren, compárenlo con su versión, la versión más, la que a ustedes les guste más, la que ustedes tengan como su favorita, compárenlo. O sea, el apóstol Pablo está hablando de que los que andan o caminen como el Mesías, es decir, conforme a la Torah del Eterno, no van a tener más culpabilidad. No van a tener más culpabilidad, ¿verdad? Lo que él está diciendo, porque esto dice que el Mesías nos ha liberado los deseos del pecado y de la muerte, porque recuerde que los deseos del pecado es los deseos de transgredir la Torah, como hacen muchos hoy en día todavía, y nosotros estamos tratando de salir de ese mundo, ¿verdad? Ese mundo de quebrantamiento, de hacer la voluntad, hacer lo que va en contra de la voluntad del Eterno, porque lo que no podía hacer la Torah por sí sola, aquí lo está diciendo, ¿ve? O sea, aquí ya no está presentando la fórmula que le digo, o sea, solo la Torah, los escritos, no pasa nada, no va a hacer nada. Nos va a acercar, pero le va a hacer falta algo, porque se debilita por causa de mi carne. Pero, dice, lo hizo Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado. Recuerden que Juan habíamos visto, en Juan 1.1, que dice que la palabra, el logos, el verbo, la dabar, voy a decirlo aún más todavía, la Torah se hizo carne. Yeshua es la Torah hecha carne. Él es la Torah, la ley que ustedes conocen como la ley de Moisés es Yeshua. En carne, se hizo carne, ¿verdad? Dice que para condenar el pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que se establezca la justicia de la Torah en el caminar de ustedes, no a la manera de la carne, sino según el Ruach. Entonces, el Ruach, ese que aclama a Abba Padre, ¿verdad? Abba Avinu, Padre nuestro, es el que nos va a llevar a hacer la voluntad, la Ratzon. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? El obedecer. Primero, hacer Teshuvah, volverse a la Torah, o sea, arrepentirse, decir, bueno, Padre, perdóname por haber quebrantado tantos mandamientos. Por eso que el apóstol Pablo nos está abriendo los ojos en este punto. En este punto, hasta ahorita nos ha dicho cómo yo hubiera sabido que estaba pecando si no hubiera conocido la Torah. Entonces, una vez que los cristianos, ¿verdad? Yo ayer hablé algo un poco fuerte, pero lo voy a volver a decir acá. Cuando el sistema religioso de la actualidad, ¿verdad? El cristianismo, que es como yo lo comparo como el fariseísmo de la época de Yeshua, que dicen que aman a Jesús, aman a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Entonces son los mismos fariseos de la época de Yeshua, que ellos decían que amaban a Dios, que sí, pero robaban, hacían todo mal, y Yeshua lo denunció. Entonces nosotros, un grupo muy pequeño se levanta en esta generación, como hacían los profetas, para decirle al mundo entero que están equivocados, que están haciendo las cosas mal, están siguiendo el camino equivocado, el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque la voluntad del Eterno es hacer lo que dice la Torah. Esa es la voluntad de Yahweh, que estemos ya no bajo la carne, sino el Ruach. Y el Ruach nos lleva, porque ya Pablo lo explicó, que la Torah es espíritu, es espiritual, y hay que verla así. Y el Ruach del Eterno nos va a llevar a obedecer sus mandamientos. Y aquí, finalizando, pues como lo dijimos ahorita, que por medio de nuestro Adón, que es el Mashiach Yeshua. ¿Ven? Entonces, ¿quién nos va a separar? Está diciendo el quién se puede levantar contra nosotros. ¿Quién se va a levantar contra nosotros? Nadie se puede levantar, ¿verdad? Yeshua
que se levantó de entre los muertos, que no se levantó él solo, sino el Ruach del Eterno, del Padre, lo levantó y está ahora en nosotros, ese espíritu, lo está diciendo aquí, ahora habita en nosotros. Entonces, ¿quién nos va a separar? ¿Quién nos va a quitar ahora esa promesa? Y aquí hay algo muy importante, ya con esto terminamos, ¿verdad? Que dice que nosotros fuimos acercados juntos con el Mesías, fuimos a recibir una herencia. ¿Cuál herencia creen ustedes que vamos a recibir nosotros por medio de Yeshua? También somos herederos. En otra versión dice herederos y coherederos, herederos de Yahweh. Y junto con el Mesías la herencia, si sufrimos con él, de manera que también somos honrados con él. ¿Cuál herencia creen ustedes que vamos a recibir nosotros? Pues los pactos que están ahí, el pacto abrahámico, el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros ahora pertenecemos, ahora sí, antes que decíamos que no guardábamos Shabbat porque eso era para los judíos, eso era para los israelitas, eso era para los del tiempo de antes, pero ahora que ya recibimos la buena noticia que el apóstol Pablo dijo, ya ustedes ya dejan de ser gentiles, pasan a ser al pueblo de Israel, injertados, ya lo vamos a ver más adelante, ya nos vamos a acercar a ese capítulo, donde somos injertados. Aquí ya está presentándolo como herederos, vamos a ser herederos. ¿Qué vamos a heredar? Los pactos, porque antes estábamos sin Dios, sin pacto, sin nada. Entonces la Torá nos va a acercar al Eterno y ya vamos a empezar a ver aún más profundo en los siguientes capítulos esto que el apóstol Pablo está diciendo, y ahí sí vamos a decir, como dijo a pulmón, como dice por ahí a pulmón, a todo pulmón, ¿quién nos va a separar de su palabra, de su Torá, de todas estas promesas que nos dio? Nada nos va a separar, ¿verdad? Ni la muerte, ni lo profundo, ni nada. Así que bueno, esto es un amén y vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim. Gracias, Padre eterno. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por esta misericordia que has tenido, porque nos has hecho parte, nos has acercado, Padre, a esta promesa tan grande que era de los hijos de Israel, y ahora somos parte de todas estas promesas, Padre eterno. Gracias por habernos abierto los ojos y traernos a este camino, al camino correcto, Padre eterno. Gracias por ser tan bueno, por abrir nuestros ojos, por ayudar a cada uno de los que están escuchando, que seas tú dándole el entendimiento a cada uno y a volvernos al camino, a la raíz que es, Padre, que eres tú, que es tu palabra, que es tu Torá, que sepamos obedecer, que aprendamos a confiar en ti y a través de tu Espíritu podamos obedecerte a ti y hacer tu voluntad, que es su palabra, Padre. Gracias por todo, gracias por lo que haces en nuestra vida. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.